con toda mi alma por esta oportunidad preciosa que me concede el Señor de hacer uso de su palabra. Ya faltan 15 minutos para terminar el programa. Le prometí a Sergio que si él estaba acá adentro yo iba a terminar rápido. Vamos a ver si podemos hacerlo. No creo, pero vamos a ver. Vamos a tratar. Para mí es una tremenda alegría, tremenda satisfacción poder hacer uso de la palabra de Dios. En Tampa, hace algún tiempo cuando veníamos, siempre estábamos allá en la 30, como se dice, porque por aquí no teníamos mucho lugar de alojamiento. Pero deseaba estar acá y compartir con los hermanos, y ha sido de mucha bendición. El día de hoy y los sábados anteriores que vine con Jorge Prieto también pudimos sentir la bendición del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Me disculpan, me tuve que aflojar un poquito aquí la camisa para poder estar más libre. Sucedió una ocasión allá en High Spring de un muchacho cantando que por poquito se cae, le faltó el aire para poder terminar de cantar, y cuando se sentó pues se dio cuenta que era, cuando se aflojó la camisa, pudo respirar y pudo estar tranquilo, y yo no quiero que me pase eso. Así que los que están apretaditos o apretaditas, relájense. Vamos a tratar de sentir la bendición del Señor. Quiero comenzar este mensaje. Perdón, primero voy a decir algo. Quizás, como Sergio ha dicho, el pastor ha dicho, nos estamos poniendo viejos. Y hay prueba de eso. Si no, preguntan acá a Sergio también, o al Yuyu, así él, cómo han cambiado los tiempos, cómo hemos cambiado. Pero aquí estamos y estaremos con la ayuda de Dios. Así que si en algún momento me pongo un poco sentimental, me disculpan, porque los viejos son así. Así que no estamos tan viejos, pero ya tenemos algunos 30 y pico de años ya, con algunos más. No voy a ser tan franco como el hermano que dijo ya que tenía los 80 y ¿cuánto? 88 años. Dios quiere lleguemos. Quiero comenzar este mensaje diciendo unas palabras que fueron dichas o fueron escritas, no recuerdo si fue un mensaje predicado. Sí lo he leído, pero no sé si fue predicado, no recuerdo, de mi padre. Que dice así estas palabras: amo a Dios con todas las fuerzas de mi alma. No, decía él, no me halagan cargos, insignias. Mi única ilusión es el cielo. Y amo al cielo no por temor al infierno, sino porque me ilusiona vivir con mi Salvador para siempre. He hecho mías estas palabras porque es una realidad también en mi vida. Y quisiera que fuera siempre. Me ilusiona vivir con Cristo para siempre. Me ilusiona el reino de los cielos. A veces, saben, como humano no lo entiendo, pero no me hace falta entenderlo para desearlo, para anhelarlo.
El título de este mensaje es el siguiente: no hay bendición sin pasar por el desierto. ¿No lo entienden? No hay bendición sin pasar por el desierto. Cuando estuvimos en Israel, o cuando estuve yo en Israel para hablar de mí, en la tierra de Israel, pasamos por desiertos. Yo nunca había estado en un desierto. Y es impresionante. Impresionante, no hay una hierbita, no hay nada, ningún vegetal, no hay nada. Es pura tierra y piedra. Y ves en el medio del desierto algunos asentamientos que le dicen allí beduinos. Y yo pienso, ¿cómo podrán subsistir? ¿Cómo podrán hacer? Y es que ellos se asientan, ellos son nómadas, andan de camino y se asientan donde encuentran un poco de agua, una vena de agua, algo de agua, y ahí comienzan a hacer vida hasta que se mueven de nuevo. Pero bien, yo no voy a hablar de ese desierto. Para eso podemos ir a la geografía, podemos estudiar otras cosas. Yo voy a hablar del desierto, que cuando nos referimos a él, nos referimos a los momentos difíciles que tiene que pasar el cristiano, el que ha aceptado a Jesucristo, para poder ser bendecidos por él. El pueblo de Israel tuvo que pasar por 7 desiertos. No fue uno solamente. Fueron 7 desiertos. Y en la etimología bíblica, 7 significa perfección. 7 significa consumación. Y parece que Dios llevó a su pueblo allí porque quería perfeccionarlo. Quería que entendieran que ese tiempo de desierto de 40 años que tuvieron que pasar por allí, en ese tiempo aprendieron muchas cosas. También en el desierto sucede que muchos caen, muchos mueren y muchos viven también. Muchos permanecen. Y es importante que para tener la bendición del Señor nosotros seamos probados. Dice que la bendición no es para los desobedientes. Para los desobedientes hay perdón, hay restauración, magnífico. Pero la bendición es solamente para los que obedecen. Y lo podemos mostrar con la palabra de Dios. Si tú obedeces hoy mis mandamientos y mis leyes y mis estatutos, le dijo Dios a su pueblo, te irá bien. Vas a tener la bendición y la protección mía si obedeces, si cumples lo que yo te he ordenado que tú hagas. ¿A cuántos de nosotros nos gusta pasar el desierto? Ahora que lo hemos explicado un poquito. ¿A cuánto nos gustan las pruebas? ¿A cuánto nos gusta que seamos probados? Y saben una cosa, hay peligro en la prueba. Ella nos fortalece, ella nos capacita, ella nos templa, ella nos hace maduros en el Señor, pero hay peligro. Puedes pensar que mientras estás siendo probado y estás caminando en ese desierto, tú creas que el diablo te está azotando y el diablo quiere, y estés perdiendo el tiempo en reprender al enemigo, y estés perdiendo el tiempo en decir no, mis debilidades, mis flaquezas, en vez de estar abriendo tus ojos y buscando en esa oración lo que hace falta para vencer en el desierto. Quizás Dios te está probando.
Quizás en el momento difícil que estés pasando en este tiempo, sea el Señor que quiere que tú seas sencillamente fortalecido para que puedas recibir esa bendición que Dios merece. Yo bendigo a Dios porque es real. Estamos cumpliendo 38 años de ser ungidos con la promesa del Espíritu Santo. Y recordando yo hoy sentado acá, desde que yo recibí la promesa del Espíritu Santo, yo tenía 15 años. Y en ese mismo momento comenzó un caminar por el desierto de la vida cristiana, con 15 años. Yo estaba bien joven, vivía en la playa de Baracoa, en un lugar bastante público, bastante convulsionado, con mucha gente, con muchos jóvenes, estaba ahí la oficina central de la iglesia en ese tiempo, pero el Señor permitió aquello. Y ese primer año de mi vida, para mí fue un desierto desolador. Yo recuerdo que el obispo Ángel Estrada subía a un cuartico que había en la segunda planta, en aquellos tiempos, en el 80. Cada cierto tiempo, Heriberto también, Hernández, el obispo Heriberto Hernández, y subían cada cierto tiempo. Y yo decía, ¿qué irán? ¿Se irán a descansar? Sí, irán a descansar también, pero en varias ocasiones subí y vi que en cierto momento, especialmente el obispo Ángel Estrada, subía a orar. Después que han pasado los años, yo en aquel momento me hice un propósito. Allá los cuartos en aquel tiempo no eran de cemento, no eran de bloque, eran de tabla de palma. Y todo lo que tú hablabas acá en voz alta se oía del lado del otro cuarto. Y yo me puse en mi corazón, en mi mente, voy a ir a orar. Cuando él vaya a orar otra vez, voy a ponerme a orar al lado de él. Y yo me unía, yo iba a Estrada orando, y yo me unía aquí con él, y estábamos ahí. Sin él él no sabía nada, que yo estaba del otro lado del cuarto. Y yo pude pasar ese desierto, ese tiempo de pruebas y dificultades, porque en aquel tiempo había una lucha inmensa. Los más mayorcitos, Santiago, tráete a la mente el año 80, los jóvenes, estaba allá Santiago, soltero todavía, Humberto, David López, Azael, unos cuantos. Y había una convulsión tremenda. Y yo estaba allí recién ungido y recién venido de mi lugar, y yo decía, no entendía nada de aquello. Pero el Señor no me hizo entender, pero me hizo que yo inclinara mis rodillas para yo poder permanecer en pie en medio de ese desierto que me tocó vivir. Y después que han pasado el tiempo, yo me he dado cuenta que el Señor lo hizo porque quería bendecirme. ¿Saben una cosa? Yo soy un bendecido de eso. Y no es orgullo, lo que estoy diciendo no es orgullo. Es un gran agradecimiento. Porque al pasar de los años, he visto cómo el Señor me ha sostenido. No porque soy de tal familia, ni de tal país, ni de tal tamaño, ni de tal físico, no. Porque al Señor le ha placido. Porque Él ha fortalecido mis pies en el medio del camino difícil. Por eso, yo les digo en esta tarde ya, no hay bendición si tú no pasas el desierto. Y no es que querramos pruebas para que vengan bendiciones, no, es que es así. Tienes que ser probado como el oro, tenemos que ser probados, tenemos que llegar allí. La palabra de Dios cuenta de un hombre que hacía 38 años que estaba en el estanque, al lado del estanque, por allí. Cuando estuvimos allá, estuvimos en ese estanque. Es impresionante, es una cosa. Yo pensaba que era, no sé, diferente. Pero cuando estuvimos allí, decía, oye, qué cosa tremendo.
Este hombre llevaba 38 años. Y me acordé de él porque hace 38 años recibimos la promesa del Espíritu Santo. Y este hombre llevaba 38 años no en alegría, no en fiestas, no distraído. Dice la palabra que era costumbre que un ángel bajara al estanque y moviera las aguas, y el primero que se sumergiera era sano. ¿Se imaginan? 38 años una persona inválida, tratando de ser el primero. Era el primero, el único que siquiera bendecido. ¿Se imaginan? Inválido, ¿quién lo iba a poner en el agua? Él no podía solo. Yo no sé cómo sería aquello, pero eso es lo que cuenta la palabra de Dios, si yo lo creo. Y este hombre estaba allí 38 años al lado del estanque. Quizás en el mero momento se alejaba, se iba, se entretenía. Quizás no. Quizás estaba allí en ese momento también, pero no tenía quien lo metiera al agua. No estaba preparado para ser sumergido. Pero llegó la persona ideal. La persona que podía bendecirlo después de ese caminar. Y le hizo la pregunta: ¿tú quieres? Dijo: Señor, llevo aquí 38 años y no he podido recibir lo que necesito, lo que deseo. ¿Cómo no voy a quererlo si llevo aquí este tiempo? A veces queremos las bendiciones, pero no queremos caminar el desierto. A veces decimos como cristianos: Señor, si tú me concedes lo que te pido, voy a hacer una semana de ayuno y oración. Erróneo. ¿Sabes? Es erróneo eso. El Señor lo que quiere es que tú hagas la semana de oración primero y después de bendecirte. Señor, si tú me traes a mi esposa, a mi hijo, a fulano o al que sea, yo voy a estar un año entero y voy a leer tu palabra y voy a hacer... No, eso no es así, eso no funciona así. Está bien que tú lo hagas de agradecimiento, si quieres hacerlo. Pero lo que más vale es que tú tengas un corazón dispuesto para adorarle, para servirle. Lo que vale es que tú entiendas que estamos en las manos de Dios, que Él es nuestro creador y que todo lo que nos sucede a nuestro alrededor está en control Él de todas las cosas. A veces cuando vemos a una persona muy consagrada a Dios, decimos: qué persona más consagrada, cómo la admiramos. Quizás está pasando el desierto peor de su vida. Conozco una muchacha que cuando se los diga aquí ahora ustedes van a saber quién es. Que cada vez que la llamo me dice: aquí bendecida y para bendecir. ¿Quién es? Bueno, me lleva un año nada más, así que muchacha. Y como es mi hermana, pues aprovecho. Bendecida y para bendecir. ¿Cómo será el desierto? ¿Cómo será el caminar? Pero si grande y difícil es el desierto, más grande todavía es la bendición que Dios nos ha prometido. Y en ella estamos firmes. Y por ella luchamos. No queremos que vengan pruebas, pero si vienen, que sean fortalecidos nuestros pies para cruzarla. No queremos ser probados, pero si tú no eres probado, no se sabe de qué calidad eres. Puedes ser un cristiano superficial y está bien, si quieres. Está bien si quieres ocupar la primera banca y seguir tranquilo, así está bien. O estar la última o la del medio. No, eso no es solamente el caminar de la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ir como la luz de la aurora, en crecimiento, para que tú puedas alcanzar las bendiciones que tú desees y tú necesites. Saben, todas están ya determinadas. Todas están ya prometidas. El Señor lo dijo en su palabra. ¿Por qué entonces no podemos a veces alcanzarla?
¿Por qué entonces no somos cristianos felices y contentos? ¿Por qué entonces suceden las cosas? Está eso en el control del Señor. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es estar asidos de la mano de Dios. Había una muchacha ciega, no podía ver, hacía muchos años, y la madre y los padres habían gastado todo lo que tenían para que esta hija recibiera la salud de sus ojos. Y no había forma de hacerlo, hicieron varias operaciones y no había forma. Por último se enteran de un doctor cirujano que tenía éxito en esas cirugías de la vista, y hacen todo el esfuerzo y van a ver al doctor, hacen su cita y la operan, la muchacha. Saben que después que la operan, pues especialmente de la vista, son vendados los ojos, y a cierto tiempo entonces es quitada la venda y se ve si hay progreso, si puede ver, si no puede ver. Esta muchacha, casi todos los días o las semanas, los padres la llevaban a los parques, a los lugares, le explicaban, le decían: mira, fulana, este es el parque tal, mira este árbol, esta rosa tiene este color, es bellísimo. Y le contaban cómo era todo a su alrededor. Mira, fulana es así, tiene estas facciones. Y ella se hacía en su mente la idea de las personas y de las cosas que le rodeaban. Cuando fueron a quitarle la venda, ella pidió que la llevaran en el salón del hospital, que la llevaran frente a un ventanal. Y cuando comenzaron a quitarle las vendas, que ella comenzó a ver, el doctor le dijo: ¿puedes ver algo? Y comenzó a llorar. En vez de responder, comenzó a llorar. Y la madre le dijo: ¿pero qué pasa? ¿Estás viendo algo? Y ella lo que estaba era llorando. Y al final le pudo decir: madre, ¿por qué no me había dicho tú que era tan lindo el mundo? Y le dije: hija, yo te expliqué todo lo que yo pude, pero lo que estás viendo es la verdad. Esa es la verdad. El Señor nos ha descrito en su palabra cómo será nuestra vida en el reino de los cielos. Cómo son las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros en el reino de los cielos. Pero cuando lleguemos allá, yo estoy seguro que será más glorioso aún de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Porque Juan lo describió en la palabra cuando dijo: ¿las puertas son de qué? Su mar. Lo más grandioso, lo más lindo que pudiéramos ver en esta tierra. Pero se imaginan lo que es vivir con nuestro Salvador por una eternidad. Con aquel que murió un día en la cruz del Calvario para traernos salvación y vida eterna. Con Abraham, con Isaac, con Jacob, con María. ¿Se imaginan? ¿Vale la pena entonces que sigamos nuestro camino? ¿Vale la pena que en el desierto que nos ha tocado transitar, poder tener la fortaleza y la ayuda del Señor? Estaba yo un día trabajando construcción en Holguín con el hermano Evaristo Jackson. Fue muy amado, es muy amado por mí y nos amó mucho también a nosotros. Y estábamos, no sé si todos aquí entienden, porque no se habla mucho, pero bueno, la mayoría somos cubanos. Estábamos salpicando, resanando, ¿cómo se dice? Una placa. Y entonces subí un andamio, yo y él. Y Evaristo es de la persona que él hace ese trabajo, que los que son albañiles saben lo que es eso, te embarras todo de cemento. Y él no se embarra, él va limpiecito de cuello, no de cuello y corbata, pero una camisa encartonada, limpia, impecable, y no se embarra. Y entonces estábamos conversando, y yo era el pastor, chamacón, tendría yo 18, 17 años, no ha llegado a 20 años. Y ya él era una persona mayor. Y yo contándole de los problemas de la vida, de las pruebas,
de cómo vencer, de cómo luchar, de cómo mantenernos. Ustedes saben que llevo muchos años esperando en la promesa. Y ya cuando llevaba como media hora ya hablándole de eso, se para y pone así con mucha calma la llana y todo lo demás en la mesa. Y tiró el sombrero, ya con ímpetu, y me dijo: ¿qué sabes tú de prueba, muchacho? Si tú estás bendecido por el Señor, tú eres ungido, tú tienes una esposa, tú tienes hijos, tú tienes esto, tú tienes aquello. Prueba la mía, que llevo tanto tiempo en esto. Y comenzó a medio risa. Pero después le dije: gracias, Evaristo, porque me has enseñado realmente que sí, que es verdad lo que tú dices. Hay que estar asido de la mano de Dios para poder perseverar en los momentos difíciles. Hay que estar definidos con el Señor para cuando llegue la murmuración o el comentario o las pruebas que el diablo tenga preparadas para nosotros, poder estar definidos y decirle: yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque no hay otra opción, no hay otra cosa que podamos hacer. El mismo Jesús dice su palabra que fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Claro, es nuestro ejemplo perfecto. Él no pecó, pero fue tentado. Tú y yo podemos ser tentados. Tú y yo podemos ser tentados de todas las maneras. Ahora la importancia está en que no caigas en la tentación. Claro, él era el Hijo de Dios y por eso pasó. Tiene parte de razón, pero era humano también en aquel tiempo. Y sentía y padecía como nosotros. Lo importante es que estemos agarrados del Señor. Que las cosas de este mundo no opaquen, no estorben, no enturben tu mente y tu vida, tus ojos. Que te puedas mantener al lado del Señor sin que nada te sea tropiezo. Como dijo aquel gran varón de Dios en los momentos más difíciles de su vida. Job, ¿cómo habló Job? ¿Cómo se expresó Job a Dios? ¿Cómo lo perdió todo? Inclusive en su cuerpo tuvo que sufrirlo con una sarna, una lepra maligna. Pero cuando tuvo que decir la realidad, dijo: como las mujeres fatuas has hablado. Porque si recibimos el bien y el mal, ¿cómo no vamos a estar agradecidos de Dios? Lo importante es que en ese momento difícil tú puedas tener esa visión, ese entendimiento para poder glorificar al todo. Pero me voy a referir un poco al pasado. Un desierto duro en la vida cristiana. Tengo pruebas de las dos, pero de una tengo más prueba viviente porque viví con ella, dormía con ella, compartía con ella. Y soy testigo que en esos tiempos de caminar difícil, en ese desierto difícil que le ha tocado vivir, porque todavía lo está viviendo, fui testigo de sus noches de súplicas y de oración, cuando yo era un muchacho bien joven, un niño. Era testigo porque me despertaba con sus oraciones y con sus llantos y con sus súplicas, porque lo decía en alta voz, bajito pero en alta voz. Y yo bendigo a Dios por este tipo de personas. Y bendigo a Dios por mi madre, porque le ha dado la fortaleza para poder caminar el desierto de la vida. Y me refería a la otra, que es nuestra hermana Lidia, que está aquí. Cuando considero ese tiempo, esa vida, digo, ¿cómo es posible? A veces nos encontramos enfrentados a unas difíciles cosas de la vida cristiana o humana y nos hacen tambalear.
Y estas hermanas han podido cruzar más de 50 años caminando. Israel pasó 40. Ya ellas van por 51, 52 años. Y ya están ancianas. Pero en sus momentos de todo vigor y de toda fortaleza, estuvieron como están hoy, firmes, caminando el camino que les ha tocado vivir. ¿Porque son mejores? Yo no creo. Porque se han agarrado del Señor, se han sujetado de esas promesas y han podido permanecer con esa bendición que todos nosotros deseamos a diario. Y más que deseamos, necesitamos. Sin ella es imposible el caminar en la vida. Sin ella es imposible que tú des un paso, porque sin la bendición del Señor, yo no quiero nada en esta tierra. Nada, lo mejor que me puedan dar. No quiero nada, porque lo que más anhelo y deseo es que el Señor esté a mi lado todos los días de mi vida. Porque me ilusiona vivir con mi Jesús. Me ilusiona vivir con mi Salvador. Por eso me encanta tanto el significado de la palabra Jesús en hebreo. O sea, su nombre en hebreo, porque tiene un significado que significa salvación. Me encanta la salvación de nuestro Jesús. Me encanta cuando Él se ofreció en la cruz del Calvario. Y ahí en esa cruz, ahí en ese sufrimiento que estamos celebrando en estos días, ahí alcanzamos nosotros la bendición y la salvación para nuestras vidas. Sujétate a esa bendición. No te dejaré hasta que me bendigas. Y después que te bendices el Señor, no te sientes en lugares celestiales. Sigue de rodillas, agradecido por su misericordia y por su amor en tu vida. Sé que quizás hay muchos en este momento pasando pruebas, caminando el caminar serio de la vida en el desierto cristiano. Pero para ellos hay también una esperanza como la ha habido para nosotros. Todo en la vida no es oscuridad. La noche no dura para siempre. También hay un amanecer glorioso para aquellos que permanecen a su lado. Si te sientes triste, si te sientes agobiado, si te sientes solo, si te sientes debilitado, clama. Clama, porque es la única solución que hay para aquellos que deseen ser salvos. Es la única solución que hay para estar con nuestro Jesús para siempre. Hermano querido, no hay bendición si tú no pasas eso. No puedes tú mismo saber de qué calidad has sido formada si tú no pasas el desierto. Tienes que ser probado, y una vez que eres probado, entonces puedes tú mismo definirte y decir: estoy listo, Señor. Saben, el día que nos vamos de esta tierra solamente está en las manos de Dios. No vale la pena angustiarse. No vale la pena vivir con temor. Eso lo define Dios en su momento. Cuando íbamos a Israel, yo estuve meses soñando que el avión se caía y que no sé qué. Y una preocupación porque son 11 horas de viaje y después 4 horas y media más. Y tú dices, ¿cómo será? Nada. Estamos en las manos de Dios. A los hijos de Dios no pasan las cosas por casualidad. No. A los hijos de Dios todas las cosas le obran ¿para qué? Para bien. Porque Dios lo que desea es bendecirte. Pero a veces si no te bendices porque no estás preparado. No estás preparado para tú recibir esa bendición que tanto anhelas. Hay que pasar primeramente el desierto, como lo pasó el pueblo de Israel. Ese desierto tenemos que caminarlo, y tenemos que caminarlo a su lado. En ese desierto el Señor te ha prometido como le prometió y lo cumplió con su pueblo Israel. De noche que tenía el pueblo una columna de fuego que los guiaba, que los ahuyentaba a los animales del frío, de todo. Y de día, ¿qué le prometió? La nube. La nube que le daba frescura, que le daba sombra. El Señor ha prometido en medio de tu desierto darte la mano.
El Señor ha prometido en medio de tu desierto, no vas a caer. Tu pie no va a tropezar en piedra, y si tropiezas, sabes que tienes a Jesús a tu lado. Por eso cuando Pedro se hundía en las aguas, ¿qué pasó? Señor, sálvame que perezco. Aun cuando te estés hundiendo en las aguas, todavía hay una esperanza para ti. Todavía está para ti guardada la bendición, no la deseches. ¿Saben? El hacer oído sordo a la sangre de Cristo es pecado mortal. El hacer oído sordo a la salvación de Jesús es un grave pecado. No debes de desperdiciar eso. Debes de asirte de su mano para que nada te sea molesto entrar al reino de los cielos. Que el Señor le bendiga y Dios permita que estas palabras puedan quedar en su mente para el resto de sus vidas. No hay bendición sin pasar por el desierto. Dios les bendiga.